Jesús habló del dinero más veces de las que la mayoría imagina. Más que del ayuno, más que del infierno, más que del cielo. Porque entendía que el dinero no es solo papel o metal, es energía, es poder en movimiento y sobre todo, es una prueba. Una prueba de qué haces con lo que se te entrega. Pero hay una historia en los evangelios que muy pocos se atreven a enseñar completa, una parábola que, si la comprendieras de verdad, podría cambiar tu relación con Dios y con la abundancia. Está en Mateo 25. Y es la historia de 3 siervos, 3 destinos y una sola ley espiritual: multiplicar es obedecer. Estancarse es traicionar. Hace mucho tiempo, un señor poderoso se preparaba para un viaje largo. Antes de irse, llamó a 3 de sus siervos y les confió sus riquezas. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y al último solo 1. Sin instrucciones, sin reglas, solo confianza. Les entregó algo valioso y desapareció. Lo que siguió después separó a los que entendieron el propósito de los que solo sabían obedecer sin pensar. El primero miró las monedas y no vio metal, vio oportunidad, entonces las puso a trabajar. Invirtió, arriesgó, y cuando su señor regresó, ya no tenía 5, sino 10 talentos. El segundo hizo lo mismo, tomó sus 2 y los convirtió en 4. Pero el tercero hizo algo que suena prudente: enterró su talento bajo tierra. Así estará seguro, pensó, así no perderé nada. Y cuando el señor regresó, se lo devolvió intacto, sin pérdida, sin ganancia, sin crecimiento. Y ahí vino la sentencia que pocos quieren escuchar. El Señor lo llamó siervo malo y perezoso, no por robar, no por despilfarrar, sino por no multiplicar. Y acá es donde la historia se vuelve incómoda. Porque esta parábola no habla de humildad. No habla de quedarse pequeño ni de esperar que Dios lo haga todo. Habla de responsabilidad. De acción. De expansión. Jesús no estaba enseñando resignación espiritual. Estaba enseñando liderazgo espiritual. Cada talento de plata equivalía a unos 20 años de salario. Eso significa que el primero recibió una fortuna equivalente a 100 años de trabajo. El segundo, 40. Y el tercero, 20. Una fortuna inconmensurable para un siervo común. Y sin embargo, el valor no estaba en la cantidad, sino en la reacción. Uno actuó. Uno imitó. Y uno se paralizó. Y esa es la historia de millones de personas hoy. Gente que ora, pero no acciona. Que pide, pero no produce. Que entierra sus dones por miedo a perderlos. Y cuando la vida les pide cuentas, dicen: tuve miedo. Miedo de fallar. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que Dios me castigue si prospero. Pero lo que no saben es que, al esconder lo que tenían, ya estaban fallando. Dios no te juzga por lo que perdiste intentando multiplicar. Te juzga por lo que nunca intentaste por miedo a perder. Y ese miedo es el mayor enemigo de la fe. Porque fe no es esperar que Dios lo haga todo. Fe es actuar sabiendo que Él bendecirá tu movimiento. Jesús no contó esta parábola para hablar de monedas. Habló de mentalidad. De propósito. De responsabilidad. Cada talento representa un don, una idea, una oportunidad, una puerta abierta. Y si la entierras, no estás siendo humilde. Estás siendo negligente. Y ahora te pregunto algo. ¿Cuántas veces enterraste tus talentos? ¿Cuántas veces recibiste una oportunidad, pero esperaste una señal más clara del cielo? ¿Cuántas veces pensaste: no soy suficiente todavía? Esa voz que te dijo espera, que te dijo sé pequeño, que te dijo no busques riqueza. No era la voz de Dios. Era la voz del miedo disfrazado de virtud. Y mientras esa voz te hace esperar, el mundo avanza. Y otros, que entendieron la ley de la multiplicación, prosperan. Porque la energía se mueve hacia donde ya hay movimiento. La abundancia fluye hacia quienes ya están expandiendo. Y la escasez se aferra a quienes se quedan quietos. Esto recién empieza, porque lo que Jesús reveló en esta parábola va mucho más allá del dinero. Habla de la naturaleza misma del ser humano. Y en la próxima parte, vas a entender por qué la multiplicación no es codicia, es adoración. Jesús no habló de riqueza para crear codiciosos. Habló de riqueza para despertar mayordomos.
Porque si Dios te da algo, no es para que lo entierres esperando tiempos mejores, es para que lo expandas, para que lo multipliques, para que te conviertas en un canal. Un canal de creación, de provisión, de transformación. El siervo que escondió su talento no fue castigado por perderlo. Fue castigado por no usarlo. Por haber elegido la seguridad antes que el propósito. Y eso es lo que más frena a las personas hoy. La búsqueda desesperada de seguridad. Queremos certezas. Queremos garantías. Queremos saber que todo saldrá bien antes de empezar. Pero el reino no funciona así. Dios no bendice la comodidad. Dios bendice el movimiento. Y lo más profundo de esta parábola no está en la ganancia de los talentos, sino en la respuesta del Señor cuando vuelve. Les dice a los primeros dos, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fíjate en eso. No los premia solo con más riqueza. Los invita al gozo. El gozo de haber cumplido su propósito. El gozo de haber usado su vida con sentido. Porque multiplicar no se trata solo de dinero. Se trata de propósito. Y entonces entendés algo profundo, la prosperidad no contradice la fe. La cumple. Porque cuando multiplicas lo que tenés, honras al Creador que te lo dio. Él te entrega la semilla, pero el fruto depende de vos. El error del tercer siervo fue creer que su deber era preservar. Pero el deber real era producir. Y eso cambia todo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Enterramos un don, una idea, una oportunidad, por miedo a que algo salga mal. Y después nos convencemos de que fue prudencia, cuando en realidad fue cobardía. Porque el miedo se disfraza de prudencia y nos roba el propósito. Jesús estaba mostrando una ley espiritual universal, la energía divina fluye donde hay expansión. Por eso el Señor dice, al que tiene, se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. A muchos les suena injusto. Pero no es injusticia. Es principio. La abundancia se adhiere al movimiento. El estancamiento atrae pérdida. Porque Dios no puede bendecir lo que no se mueve. Y esto duele escucharlo, porque nos enseñaron que la pobreza es una virtud. Que mientras más sufrís, más cerca estás del cielo. Pero Jesús nunca dijo eso. Dijo, multiplica lo que te di. Dijo, sé fructífero. Dijo, expande. No dijo, entierra. Mira la naturaleza. Nada se estanca. Todo crece. Todo florece. Todo se reproduce. El árbol no pide permiso para dar fruto. Simplemente lo da. La semilla no duda si merece brotar. Simplemente lo hace. Y vos fuiste hecho a imagen de ese mismo Dios creador. Lo que significa que tu propósito no es contener, sino expandir. Así que pregúntate, ¿qué talento enterraste? ¿Qué idea estás postergando? ¿Qué puerta no te animás a abrir porque pensás que no es el momento? Porque te voy a decir algo que nadie te dijo en la iglesia, el momento perfecto no existe. Nunca existió. Los que esperan el momento perfecto para actuar, se quedan esperando toda la vida. Mientras tanto, los que se animan con lo que tienen, aunque sea poco, aunque sea imperfecto, son los que multiplican. Y esos son los que Dios bendice. Jesús sabía que esta enseñanza iba a incomodar. Porque su público eran hombres y mujeres acostumbrados a creer que la santidad se medía por cuánto sufrías. Los fariseos predicaban una espiritualidad basada en la renuncia, no en la expansión. Pero Jesús vino a mostrar otra cara del reino. Una que decía, no se trata de cuánto negas tu vida, sino de cuánto la multiplicas. Y eso, para los religiosos, fue escandaloso. Por eso esta parábola está justo antes del juicio final en Mateo 25. Porque las dos historias hablan de lo mismo, responsabilidad. En el juicio, Jesús no separa a las ovejas y las cabras por lo que creyeron, sino por lo que hicieron. Tuve hambre, y me diste de comer. Tuve sed, y me diste de beber. Fui forastero, y me recibiste. Acciones. No intenciones. Y lo mismo pasa en la parábola de los talentos. El Señor no pregunta, ¿oraste lo suficiente? ¿Tuviste buena intención? Pregunta una sola cosa, ¿qué hiciste con lo que te di? Esa es la pregunta que define tu vida espiritual. No cuánto sabes.
no cuánto pedís, sino cuánto multiplicás. Y este es el mensaje que casi nadie quiere predicar, porque te saca de la comodidad. La fe sin acción es una semilla muerta. La intención sin resultados es solo una excusa elegante. Podés tener el corazón más puro del mundo, pero si no haces nada, estás enterrando tu propósito igual que el siervo negligente. Y esa palabra, negligente, en griego es, atreios, que significa sin uso, sin propósito. Jesús no lo llamó malvado por destruir. Lo llamó inútil por no crear. Su pecado no fue de acción, fue de omisión. Y eso debería hacernos temblar. Porque muchos vivimos vidas moralmente correctas, pero espiritualmente estériles. No dañamos a nadie, pero tampoco multiplicamos nada. Dios no te diseñó para existir. Te diseñó para crear. Un árbol que no da fruto, aunque sea hermoso, eventualmente se corta. No porque sea malo, sino porque no cumple su propósito. Y vos no fuiste creado para quedarte quieto. Fuiste creado para florecer. Así que sí, vas a fallar. Sí, vas a perder a veces. Sí, vas a sentir miedo. Pero el miedo no es señal de que estás equivocado. Es señal de que estás avanzando. El tercer siervo tuvo miedo y se detuvo. Los otros dos también lo sintieron pero avanzaron igual. Esa es la diferencia entre una vida multiplicada y una vida enterrada. Y cuando entendés eso, te das cuenta de que Jesús nunca habló contra la riqueza, habló contra el apego. Porque la abundancia no es enemiga del espíritu. Es su amplificador. Y en la próxima parte, vas a descubrir por qué multiplicar tus recursos no solo es correcto, sino una forma de adoración. Jesús nunca habló de dinero, pero sí habló de leyes que rigen la riqueza. Y si lo escuchas con atención, vas a notar que en sus parábolas hay un patrón oculto. Cada vez que alguien recibe algo del reino, una semilla, un talento, una oportunidad, el mandato es siempre el mismo: hazlo fructificar. El reino de Dios no premia la intención, premia la producción. No porque Dios sea un empresario cósmico, sino porque la creación entera refleja su naturaleza expansiva. Cada semilla contiene un bosque. Cada idea contiene una transformación. Cada don que tenés contiene la posibilidad de bendecir a otros. Pero todo eso solo se activa cuando lo pones en movimiento. Y acá está la clave que casi nadie ve. La riqueza no llega a vos. La riqueza llega a través de vos. Dios no derrama prosperidad sobre quien acumula. La derrama sobre quien distribuye, crea y multiplica. Por eso el Señor le quitó el talento al siervo que lo enterró y se lo dio al que ya tenía más. No fue injusticia. Fue coherencia. Porque el que demuestra que sabe usar lo que tiene, recibe más. El que no lo usa, lo pierde. Y ahora mira esto con otros ojos: el talento del que habla Jesús no era solo una moneda. Era una medida de peso, de valor. Era símbolo de lo que Dios deposita en vos: tu creatividad, tu palabra, tu don, tu energía, tu tiempo. Y cuando los multiplicas, estás participando en el mismo acto divino de la creación. Por eso cuando producís con amor, no estás haciendo un negocio. Estás adorando. La adoración no es solo cantar o rezar. Es usar tu don con propósito. Cuando haces lo que naciste para hacer, Dios se manifiesta a través de vos. Y ahí entendés el secreto: la verdadera prosperidad no es tener más, es expandir lo que sos. No se trata de amontonar riqueza, sino de encarnar abundancia. Porque cuando tu mente, tus manos y tu corazón trabajan en sincronía, la prosperidad deja de ser un sueño y se convierte en una consecuencia. Y acá entra el principio final del reino: Dios no bendice la avaricia, bendice la responsabilidad multiplicada. Si te da poco y lo haces florecer, te confía más. Si te da mucho y lo ocultas, te lo quita. La clave no está en cuánto tenés, sino en cuánto haces crecer lo que tenés. Hay dos tipos de personas en el mundo: los que entierran y los que multiplican. Los que entierran viven esperando que la vida cambie. Los que multiplican, cambian la vida. Jesús no contó esta parábola para asustar. La contó para despertar. Para recordarte que lo que tenés en tus manos, por pequeño que sea, puede ser el comienzo de algo divino. Una palabra que inspira. Una idea que ayuda. Una acción que bendice. Y si todavía dudas, escucha esto: Dios no busca perfección. Busca movimiento.
El siervo que multiplicó 5 talentos, no fue perfecto. Fue valiente. Y la valentía siempre activa el favor. Así que hoy, mira tus manos. Ahí está tu semilla. Tu talento. Tu don. No lo entierres. No lo escondas detrás de excusas, miedos o comparaciones. Úsalo. Plántalo. Multiplícalo. Porque si lo haces, no solo vas a prosperar vos. Vas a bendecir a otros. Y ese es el propósito real de la riqueza. No te confundas. Jesús no habló de dinero para enseñar economía. Habló de dinero para enseñar fe. Porque la fe sin multiplicación es una semilla que nunca brotó. Así que la próxima vez que escuches esa parábola, no la escuches como un cuento antiguo. Escúchala como una invitación divina. Multiplica lo que te di. Y verás que el reino se expande contigo. El secreto no estaba en los talentos. Estaba en la actitud. Porque Dios no prospera a quien más sabe, sino a quien más se mueve. Y cuando te mueves, el cielo se mueve contigo.